Se puso de pie en medio del funeral de mi esposo, vestida de rojo como si fuera una celebración, y dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran: él nunca la amó, me amó a mí. Las palabras resonaron en la iglesia como una campana que anunciaba algo mucho peor que la muerte, la humillación. Todas las cabezas se volvieron hacia ella, luego hacia mí. Algunas personas parecían horrorizadas, otras confundidas, algunas se inclinaron hacia adelante en sus bancos como si estuvieran viendo el comienzo de un drama judicial. No me moví, ni siquiera parpadeé. Mi mano permaneció firmemente envuelta alrededor de la de mi hijo, Caleb, que estaba sentado a mi lado con su pequeño traje negro, los pies apenas tocando el suelo. Los dedos de mi madre se clavaron en mi hombro desde el otro lado, tensos, tratando de anclarme al banco antes de que explotara. Pero no exploté, porque sabía algo que ella no: la historia no había terminado. Delilah Hart estaba de pie unas filas detrás de nosotros, su vestido carmesí prácticamente brillando en un mar de negro. Era hermosa, por supuesto, del tipo de belleza que lo sabe y lo usa como arma. Tenía la barbilla levantada, la voz firme, como si hubiera ensayado su frase frente a un espejo durante días. Él nunca la amó, me amó a mí. Casi podía admirar la audacia si no se hubiera tratado de mi matrimonio. Se deslizó en silencio. El silencio cayó sobre la congregación. Incluso el pastor parecía aturdido, con la boca abierta a media frase, mirándome como si pudiera darle permiso para continuar o permiso para incendiar todo el lugar. No hice ninguna de las dos cosas. Solo la miré, la mujer que había compartido la cama con mi esposo, que había robado algo a lo que ni siquiera me había dado cuenta de que todavía me aferraba hasta que ella intentó quitármelo delante de todos. Permanecí sentada, permanecí en silencio, porque no necesitaba hablar, todavía no. Entonces, como una escena de una película, nuestro abogado de familia, Roland Tate, se levantó de su asiento cerca del pasillo del fondo y caminó lentamente hacia el frente de la iglesia. Se movía con la calma de un hombre que había visto las cosas desmoronarse más de una vez y nunca se apresuraba a limpiar el desorden. En sus manos tenía una pequeña caja de madera. Estaba pulida, lisa, sin envolver en cinta, sin decorar con flores, simplemente simple y deliberada. No me miró, no miró al pastor, la miró a ella. Señorita Hart, dijo con voz firme y autoritaria. Los ojos de Delilah se dirigieron hacia él, pero ella no se movió. Esto fue dejado para usted, continuó Roland, extendiendo la caja. Julian pidió que se lo entregaran hoy, públicamente. Ahora la gente realmente susurraba. La mujer del tercer banco jadeó. Un hombre mayor en la parte de atrás murmuró algo a su esposa. Incluso los dedos de Caleb se apretaron alrededor de los míos. Pero no miré a nadie excepto a ella. Delilah se acercó a Roland lentamente. Tomó la caja como si fuera un trofeo, como si hubiera ganado algo. Sus uñas rojas golpearon la madera mientras la examinaba, una pequeña sonrisa burlona tirando de sus labios. Me miró de nuevo, engreída, victoriosa. Luego la abrió y todo cambió. El sonido que hizo no pertenecía a una iglesia. No fue un sollozo, no fue un jadeo, fue un grito, un sonido animal crudo que atravesó el santuario e hizo que la gente se estremeciera en sus asientos. Retrocedió del púlpito como si la caja la hubiera electrocutado, una mano agarrando su pecho, la otra todavía flotando en el aire. Su rostro palideció, luego se puso rojo y manchado. Volvió a mirar dentro de la caja, con la boca abierta, sin palabras. Luego la dejó caer. La caja golpeó el suelo con un ruido sordo, su contenido deslizándose parcialmente a la vista. Tropezó por el pasillo, los tacones haciendo clic violentamente, las manos temblando. Alguien la llamó por su nombre. No se dio la vuelta. Las puertas de la iglesia se cerraron detrás de ella con tanta fuerza que las ventanas vibraron. Todavía no me moví. Roland se agachó y recogió la caja con cuidado, luego se volvió hacia mí e hizo un pequeño gesto casi imperceptible con la cabeza. Asentí con la cabeza. No se intercambiaron palabras, no se necesitaban. El silencio que siguió no fue de dolor, no fue de respeto, fue de conmoción. Delilah había venido a robar el protagonismo, pero había entrado directamente en el acto final de Julian, una actuación elaborada desde la tumba. La gente en los bancos no sabía lo que había en la caja, pero yo sí. Lo había sabido la noche anterior. El señor Tate había venido a mi casa tarde, después de que Caleb se hubiera dormido,
después de que mi madre hubiera encendido su segunda vela del día. Nos sentamos a la mesa de mi cocina con la tenue luz amarilla, rodeados de un silencio espeso como la niebla. Deslizó un sobremanila sobre la mesa. Hay algo inusual, dijo. Una cláusula final en el testamento de Julian, una que nombra a una señorita de Lila Hart. No parpadeé. Oh, dije. Sé quién es ella. El señor Tate se aclaró la garganta. Pidió que este artículo, una caja, se le entregara durante el funeral, delante de todos. ¿Se siente cómoda con eso? No, dije. Pero hágalo de todos modos. Me miró larga y fijamente. ¿Está segura? Nunca he estado más segura. Porque durante tantos años había protegido sus mentiras, había mantenido la paz, me había tragado mis preguntas y había sonreído durante cenas en las que su teléfono nunca dejaba de sonar. Pero no esta vez. Esta vez él podía decir la verdad él mismo, y yo solo miraría. Ahora, de vuelta en la iglesia, miré a Caleb. Sus ojos abiertos me miraban confundidos. Mami, susurró, ¿por qué gritaba esa señora? Apreté su mano. No te preocupes, bebé, dije suavemente. Eso no se trataba de nosotros. Los susurros volvieron a subir, la gente murmuraba, mirándome. Algunos se compadecían, otros sentían curiosidad. Algunos, lo sabía, calculaban lo que habrían hecho en mi lugar. Pero no me importó. No me quedaba nada que explicar, nadie a quien defender. La mujer de rojo había intentado reescribir mi historia, pero Julian ya había escrito el final, y yo era la que quedaba en pie. Podías sentirla antes de verla. Delilah Hart no solo entró al funeral de mi esposo, llegó como el acto principal de un espectáculo que nadie había pedido. Vestía de rojo, rojo sangre, un vestido con una abertura alta que brillaba como arrogancia pulida bajo la luz de las vidrieras, cortando el mar gris ennegrecido de dolientes como una bengala de advertencia. No fue una coincidencia, fue un mensaje. No estaba allí para llorar, estaba allí para reclamar algo. La vi desde el primer banco, solo un destello de rojo en la parte trasera del santuario, persistiendo bajo el arco como si estuviera decidiendo si entrar en el dolor de otra persona o dejarlo pasar. Eligió la intrusión, y lo hizo con tacones que chasqueaban como signos de puntuación a través del pasillo de madera. Sentí que los dedos de Caleb se crispaban en los míos mientras yo me ponía rígida. Me estaba mirando atentamente, inseguro pero curioso. Apreté su mano. No preguntó, nunca lo hacía, pero sabía que las preguntas se acumulaban detrás de sus ojos como agua detrás de un cristal. 15 minutos antes de que comenzara el servicio, en el vestíbulo, justo afuera de la capilla, Caleb había ido a buscar un programa de la mesa de exhibición. Yo estaba ajustando el pañuelo de mi madre cuando sucedió. Delilah, aparentemente no contenta con simplemente robar el protagonismo más tarde, ya había comenzado su campaña para llamar la atención. Se inclinó al nivel de Caleb con esa falsa sonrisa dulce, del tipo que se reserva para los niños cuando se quiere manipular su inocencia. Me gusta tu traje, dijo. Te ves muy guapo. Caleb, siempre educado, la miró con esos grandes ojos marrones suyos y dijo sin dudarlo, gracias. Mi mamá está muy triste hoy. Delilah parpadeó, claramente desconcertada. Lo está, asintió. No habla mucho ahora mismo, pero creo que es porque extraña a mi papá. Delilah se enderezó lentamente, y por primera vez, vi que algo cruzaba su rostro. No culpa, no empatía, solo algo que agrietó la superficie, pero solo por un segundo. Se recuperó rápidamente, ajustó la correa de su bolso y se alejó sin decir otra palabra. Caleb regresó a mi lado, entregándome orgullosamente el programa del funeral. Conocí a una señora agradable, dijo. Levanté la vista y la vi. Fue entonces cuando se me encogió el estómago. Naomi se deslizó en el banco a mi lado justo cuando el órgano comenzaba a sonar. No digas nada, susurró. Solo mira hacia adelante. Está aquí. Sé que está vestida de rojo. Lo sé. Naomi apretó la mandíbula. Por supuesto que lo está. Porque ser una ofensa andante no es suficiente, tiene que ser teatral al respecto. No respondí. No podía. Estaba demasiado concentrada en mantener la espalda recta, la cara tranquila, el agarre firme.
Naomi, mi mejor amiga desde la universidad, había estado a mi lado en cada etapa de este desmoronamiento. La mujer tenía un instinto para la traición como un sabueso para la sangre. Había cuestionado las reuniones nocturnas de Julian y los fines de semana de conferencias mucho antes que yo, pero nunca dijo, te lo dije. Simplemente se quedó. Ahora estaba mirando a Delilah como un halcón, su cuerpo ligeramente inclinado en caso de que necesitara interceptarla. Lo haría, sabía que lo haría. Naomi no solo estaba allí para llorar, estaba allí para proteger. El santuario estaba lleno ahora. La gente murmuraba en ese tono apagado reservado para eventos donde todos usan máscaras educadas y fingen que no se preguntan sobre el drama debajo. Algunos susurraron el nombre de Delilah. Algunos la miraron con los ojos muy abiertos. Algunos no la reconocieron, pero sabían que algo andaba mal. Destacaba demasiado. Se movía como alguien que audicionaba, no que lloraba. Cada paso estaba coreografiado, cada mirada era medida. Pertenecía a la sombra de Julian, no a su memoria. Y cuando finalmente se sentó, no fue en la parte de atrás, fue en la tercera fila, asiento del pasillo, lo suficientemente cerca para ser vista, lo suficientemente lejos para no ser de la familia. Sus ojos encontraron los míos y los sostuvieron por un momento. No había vergüenza en su mirada, solo derecho. Cuando el pastor se puso de pie y comenzó el elogio, me concentré en la foto de Julian en el frente. La había elegido yo misma, una toma de unas vacaciones familiares en Savannah, la en la que se había reído de algo que Caleb hizo con una pala de juguete. Solía amar esa foto. Ahora la miraba y veía la distancia en sus ojos que no había notado antes. Traté de recordar cómo se sentía amarlo sin dudarlo, pero la verdad flotaba más pesada que el dolor, porque el amor no deja recibos con logotipos de hoteles. Las palabras del pastor se cernían sobre mí como niebla. Julian era un padre devoto. ¿Lo era? Quería mucho a su familia. ¿Lo hacía? Dejó atrás recuerdos que todos apreciaremos. Recuerdos y mentiras, pensé. Todavía estaba desentrañando cuál era cuál. Y entonces ella se levantó. Delilah se puso de pie con ese vestido rojo, los tacones chasqueando una vez contra el piso de madera, la barbilla levantada como si estuviera ascendiendo a un trono. El pastor hizo una pausa, inseguro. Me miró. No le di nada. Déjala hablar, pensé. Déjala ahogarse en su propia versión. Sé que algunos de ustedes no me conocen, dijo con voz clara, los ojos recorriendo la habitación. Pero yo conocía a Julian mejor que la mayoría de ustedes jamás podría. La gente se removió en sus asientos. Algunos jadearon. Las uñas de Naomi se clavaron en su bolso. No me moví. Delilah se llevó la mano al corazón como si estuviera a punto de cantar un himno nacional. Estuve en su vida durante 5 años, y no en secreto. Me lo contó todo. Lo infeliz que era, lo atrapado que estaba, como no podía ser quien realmente era en casa. Las palabras cortaron el aire como cristales. Solo se quedó por su hijo, agregó, y me miró directamente. No porque la amara a ella. El peso del momento me oprimió el pecho, pero me negué a estremecerme. Sentí que Caleb se movía a mi lado, confundido. Mami, ¿por qué dice eso esa señora?, susurró. Pasé mi mano sobre su cabello y me incliné cerca. Solo escucha las cosas bonitas que dice la gente sobre papá, dije suavemente. Porque no quería que escuchara lo que venía después, porque sabía que la verdadera historia ni siquiera había comenzado. Hay una especie de silencio que no se siente respetuoso. Se siente cargado, como si el aire supiera algo que nadie más sabe, como si las paredes contuvieran la respiración. Ese fue el silencio en la iglesia después del pequeño discurso de Delilah. Nadie se movió, nadie habló. Incluso el pastor permaneció congelado detrás del púlpito, los ojos moviéndose entre Delilah, la audiencia y yo. Entonces, desde el pasillo lateral, una nueva voz cortó la quietud. Señorita Hart. Todas las cabezas se volvieron cuando Roland Tate, nuestro abogado de familia, dio un paso al frente. La caja de madera en sus manos captó la luz, pequeña, pulida, modesta, pero tenía peso. Delilah parpadeó, claramente desconcertada. Dio un paso atrás, de repente insegura de si este momento le pertenecía a ella. La voz de Roland era tranquila, controlada.
Julian dejó instrucciones muy específicas en su testamento. Pidió que esto se le entregara hoy, públicamente. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué es? No tengo libertad para decirlo, solo para seguir sus instrucciones. Extendió la caja. Ella dudó por primera vez desde que entró en esa iglesia. Delilah Hart parecía insegura. Luego la tomó, lenta, reverentemente, como si pudiera contener la confesión que había estado esperando, la disculpa, la validación, la confirmación de que su presencia no solo era fuerte sino correcta. La sostuvo delicadamente, los dedos rozando la veta de la madera. Sus uñas carmesí hacían juego con su lápiz labial, su vestido, su intención. Todos los ojos estaban puestos en ella, incluso los míos. Abrió la caja con dedos lentos. Por un momento no reaccionó, su expresión se mantuvo neutral, escaneando lo que había dentro. Luego, sus ojos se fijaron en algo, enfocándose, estrechándose, y luego se quedó quieta como una estatua, como si alguien hubiera presionado pausa en un momento para el que no estaba lista. Su rostro no se derrumbó, todavía no, pero su postura cambió, los hombros se hundieron, la barbilla se bajó, los ojos se agrandaron. Entonces la caja se le escapó de los dedos y golpeó el suelo. Gritó. No fue teatral esta vez, fue real, un sonido gutural irregular que partió el aire por la mitad y envió una onda visible a través de la congregación. Varias personas jadearon. Mi madre se estremeció. Caleb escondió la cabeza a mi lado. Delilah tropezó hacia atrás, casi tropezando con el dobladillo de su propio vestido, los tacones resonando en el caos ahora. Se agarró el pecho como si la verdad la hubiera apuñalado limpiamente. Jadeos, murmullos y susurros confusos llenaron el aire. El pastor abrió la boca para decir algo, pero lo pensó mejor. Se volvió hacia la salida y salió corriendo. Las puertas se cerraron detrás de ella como un trueno. No necesitaba ver lo que había en la caja. Ya lo sabía. Julian me había dicho a través del señor Tate lo que quería dentro, una fotografía, una de Delilah y Julian juntos, abrazados en una playa, un momento que ella creía que lo había significado todo. Pero en la parte posterior de esa foto, con la letra de Julian, había una sola frase: nunca te amé. Solo te necesité para sentirme querido cuando no merecía serlo. Cruel, sí, pero honesto también, sí. No fue venganza, fue liberación. Para mí, para ella, tal vez incluso para él. Después del servicio, la iglesia se vació lentamente, como si alguien le hubiera sacado el aire. Naomi se mantuvo cerca, los ojos todavía escaneando la multitud en caso de que Delilah decidiera hacer un regreso dramático. Mi madre llevó a Caleb al auto. Yo me quedé atrás. Roland se me acercó cerca del altar, sosteniendo la caja de nuevo, esta vez cuidadosamente cerrada. No se la llevó, dijo. No me lo esperaba. Dudó. Hay más. Se me encogió el corazón. ¿Más qué? Recibí una llamada esta mañana de Ethan Granger, el exasistente de Julian, el callado. Siempre se mantuvo al margen de los chismes, nunca se acercó demasiado. Pidió hablar contigo, dijo Roland. ¿En privado? Nos reunimos más tarde esa noche en la oficina de Roland. Naomi vino conmigo, negándose a dejarme entrar sola en otra incógnita. Ethan parecía mayor de lo que recordaba. Su rostro estaba demacrado, pero su voz era firme. Trabajé para Julian durante 6 años, dijo. Mantuve la cabeza gacha, nunca hice preguntas, pero vi más de lo que quería. Esperó. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó una unidad USB, colocándola suavemente sobre el escritorio entre nosotros. Grabó algo aproximadamente una semana antes del accidente. ¿Un mensaje? Ethan asintió. No para ti. No para Delilah. Creo que fue para sí mismo. Roland conectó la unidad a su computadora. El audio era granulado al principio, luego la voz de Julian llenó la habitación. Si alguien está escuchando esto, supongo que me he ido y supongo que la verdad ha salido a la luz, así que aquí está, no solo engañé, le mentí a todos. No solo a Elena. No solo a Delilah. Había alguien más. Una colega. Casar. No era amor, no era nada real. Era una forma de sentir algo cuando me sentía como nada.
No sé si alguna vez amé realmente a alguien, porque no creo que supiera cómo ser honesto, ni siquiera conmigo mismo. Cerré los ojos. Eso fue todo. El último hilo, la última ilusión deshecha. Julian había construido una casa de espejos, una donde siempre podía encontrar una versión de sí mismo que se viera lo suficientemente bien como para vivir con ella. Y ahora todo se había hecho añicos. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. Estaba parada en el pasillo de la oficina de Roland, mirando por la ventana a la calle de abajo. Naomi estaba a mi lado en silencio. No dijo, te lo dije. Simplemente dijo, él no tuvo la última palabra. La tuve yo. Asentí. No porque me hiciera sentir triunfante, sino porque me hacía sentir libre. La noche anterior al funeral, me senté a la mesa de mi cocina con Roland Tate, el abogado en quien Julian había confiado durante años, una de las últimas personas que todavía creía en el protocolo después de la traición. Caleb estaba arriba, dormido, y la casa estaba tan quieta que podía oír el zumbido del refrigerador funcionando como un reloj que nadie quería reconocer. Roland colocó un pequeño sobre frente a mí. Es tu decisión, dijo. Julian fue muy específico. Esta caja es para Delilah, públicamente, durante el servicio. Pero no seguiré adelante sin tu permiso. Miré el sobre y luego lo pasé a la ventana oscura sobre el fregadero, a mi reflejo con los ojos hundidos, tranquilo, demasiado tranquilo. ¿Quieres que lo abra delante de todos?, preguntó suavemente. Lo miré fijamente. No lo sé. No es una solicitud simple, dijo. No es venganza, no exactamente. Es exposición. Sé lo que es, respondí. Podía oír la voz de Julian en mi cabeza diciendo esas mismas palabras, no es venganza, es solo lo que se merece. Roland esperó. Mis manos temblaron ligeramente cuando extendí la mano y toqué el sobre. Luego levanté la vista y dije la única verdad que tenía en ese momento, no estoy segura, pero hazlo de todos modos. No estaba segura hasta que vi a Delilah con ese vestido rojo, hasta que vi la forma en que se pavoneaba en un funeral como si fuera una fiesta en su honor, la forma en que sus ojos recorrían la multitud como si estuviera esperando aplausos. Entonces supe que Julian no merecía hablar por mí nunca más. Ni en la vida ni en la muerte. Pero podía hablar por sí mismo, y que eso fuera el último clavo. Después de la caja, después del grito, después de que las puertas se cerraron detrás de ella y los bancos susurraron en oleadas, después de todo eso, no la seguí, porque mi silencio era el sonido más fuerte en la habitación. Los invitados se fueron lentamente, algunos demasiado avergonzados para hacer contacto visual, otros demasiado intrigados para no hacerlo. Algunos dieron abrazos débiles, condolencias silenciosas, palabras como fuiste tan fuerte. Cuando lo que querían decir era, no puedo creer que no hayas tirado una silla. Déjalos hablar. Me paré al borde del altar, con Caleb a mi lado, mirando cómo la iglesia se despejaba como un campo de batalla después de una guerra que nadie admitía que estaba ocurriendo. Entonces la volví a ver. ¿Delilah? Estaba regresando. No pavoneándose esta vez, sino tropezando. Su rostro rojo, el rímel corrido, los tacones enganchados en el borde de la alfombra. Pero seguía viniendo, como si necesitara un último momento para explicar, para confrontar, para suplicar. No me moví, pero Naomi sí. Naomi se interpuso entre nosotras antes de que Delilah pudiera acercarse a menos de 10 pies de mí. No levantó la voz, ni siquiera se inmutó. Simplemente cuadró los hombros y dijo, bajo y claro, hoy no es tu historia. Aléjate. Delilah abrió la boca. Naomi dio un paso adelante. Delilah la cerró. Se dio la vuelta y se fue para siempre esta vez. Y no necesité decir una palabra. Más tarde, de vuelta en la casa, mi madre trató de entregarme una carta, una tarjeta de condolencias de los padres de Julian, dijo, como si eso fuera a cambiar algo. No estoy lista, le dije, lo cual era solo la mitad de la verdad, porque la verdad completa era que ya no estaba esperando. Julian no me dejó ninguna nota, ninguna disculpa, ninguna explicación, nada. No había ningún sobre con mi nombre, ninguna carta secreta escondida en un cajón, ningún sentimiento final escrito con su cuidadosa letra. Y no me importó. Una vez podría haber suplicado por ello, solo una línea, una razón, un fragmento. Pero ahora tenía todo lo que necesitaba. Me dejó silencio,
y en ese silencio encontré claridad. Entré en nuestro dormitorio, mi dormitorio ahora, por primera vez desde el funeral, y miré el armario. Todavía olía a él. La colonia que solía encontrar reconfortante ahora se aferraba al aire como el humo de un incendio del que apenas sobreviví. Abrí el cajón donde una vez encontré los recibos, la factura del hotel, el collar que nunca recibí, la prueba. Vacío ahora, como sus promesas. Abrí otro cajón, saqué el traje negro que llevaba la noche en que renovamos nuestros votos, un año antes de su muerte. Pasé mis manos por la solapa, el mismo traje contra el que solía apoyar mi mejilla, el mismo traje que llevaba cuando me miró a los ojos y mintió. Lo doblé, lo puse en una caja de donaciones, cerré la tapa. Ya no lo necesitaba, y yo tampoco. A la mañana siguiente hice panqueques. Caleb se rió de algo en la televisión. La música sonaba desde el altavoz. La casa todavía tenía ecos de la ausencia de Julian, pero ya no se sentía vacía, se sentía mía. Naomi pasó por la tarde. No trajo flores, ni pastel, ni condolencias. Trajo muestras de pintura. Deberías volver a pintar el dormitorio, dijo. Algo ligero, algo honesto. Sonreí. No vas a decir nada sobre ayer. Se encogió de hombros. Fuiste brillante. Eso es todo lo que hay que decir. Hizo una pausa y luego agregó, no necesitabas venganza, necesitabas espacio. Y eso era lo que tenía ahora. No cierre, libertad. El acto final de Julian no fue amable, pero fue cierto. Y para alguien que mentía tan bien, la verdad fue lo único que me dio que se sintió real. El funeral terminó, pero no me quedé para la recepción. Dejé que los guisos se enfriaran, dejé que las conversaciones tropezaran torpemente entre el dolor y los chismes, dejé que la gente intentara procesar lo que había presenciado, el colapso de Delilah, la caja, la fotografía, el grito. No tenía energía para sus miradas, sus débiles condolencias, sus preguntas indirectas disfrazadas de preocupación. Así que salí por la puerta lateral con la mano de mi hijo en la mía, de la misma manera en que habíamos entrado, en silencio, no con una escena, solo con una elección. Afuera, la luz de la tarde se había desvanecido en un silencio nublado. Abrí la puerta del auto para Caleb, que subió todavía sosteniendo la pequeña cruz de madera que había repartido la funeraria. Apenas había hablado desde el arrebato, yo tampoco. Pero cuando encendí el motor y salí a la carretera, su voz vino del asiento trasero, pequeña pero clara. Mamá, dijo, te lastimó esa señora. Apreté el volante con el corazón apretado. Habría sido fácil mentir, decirle que no, en absoluto, para protegerlo de la fealdad de la traición. Pero me había hecho una promesa, no más mentiras, ni siquiera las suaves. Así que dije, ella no me lastimó, bebé. Tu papá lo hizo. Caleb se quedó callado. Luego agregué, pero no voy a cargar con ese dolor para siempre, y tú tampoco. Miró por la ventana, asintiendo suavemente como si entendiera más de lo que sus 10 años deberían permitir. Ese fue el momento en que supe que íbamos a estar bien. No porque no doliera, sino porque no dejaría que nos definiera. Esa noche, después de que Caleb se fue a la cama, caminé por la casa con una cesta de ropa sucia. Empecé con el armario de Julian. El traje que llevaba la última vez que me llevó a cenar, el que había pasado horas eligiendo para él, los gemelos que le regalé para nuestro aniversario, la corbata que solo usaba para reuniones de trabajo y, aparentemente, citas en hoteles. Desaparecidos. No lloré. Doblé cada prenda con el mismo cuidado que solía darle a nuestro matrimonio. Luego las puse en la cesta y la dejé junto a la puerta principal para donarla. En el cajón del pasillo encontré las viejas cartas de amor que me había escrito durante nuestro compromiso. Solía leerlas cuando quería recordar por qué me quedé. Ahora las hojeé y no sentí nada. A la cesta fueron. Y con cada artículo que soltaba, la casa se volvía más ligera, menos como una tumba, más como un comienzo. La mañana siguiente fue tranquila, pero no pesada, ya no. Hice panqueques. Caleb pidió arándanos extra. Puse música mientras cocinábamos, viejo Motown, su favorito. Cuando se rió del desorden de harina en el mostrador, algo se abrió en mi pecho que no se había abierto en meses. Yo también me reí. No educadamente, no por supervivencia, solo porque se sentía bien,
porque me sentía bien, porque por primera vez en años no miraba por encima del hombro preguntándome si me había perdido una señal, una pista de que se estaba escapando de nuevo. Ya no había nada que perseguir, nada que demostrar, nada que perder. Después del desayuno, me senté en el porche trasero con un café y vi a Caleb correr en círculos alrededor del perro, ambos salvajes, libres y completos a su manera. Y me di cuenta de algo, no extrañaba a Julian, no al hombre en el que se había convertido, tal vez ni siquiera al hombre que pensé que era. Lo que extrañaba era la versión de mí misma que solía ser, la mujer que creía que amar significaba aferrarse incluso cuando dolía. Pero esa versión de mí se había ido con él, y no la quería de vuelta. Más tarde, Naomi pasó con una bolsa de papel marrón y una botella de vino. «¿Te ves en paz?», dijo, arqueando una ceja. «Lo estoy». Sirvió 2 vasos y me entregó uno. «¿Sabes en qué sigo pensando? Que no tuviste que levantar la voz para ganar. Ni siquiera tuviste que ponerte de pie. Simplemente te sentaste allí y dejaste que la verdad entrara e hiciera el trabajo». Sonreí. Silencio fuerte. Silencio letal, corrigió. Chocamos las copas y no dijimos otra palabra durante mucho tiempo. Esa noche, después de acostar a Caleb, me paré en la puerta de mi dormitorio, no de nuestro dormitorio, del mío. Miré a mi alrededor, no por él, sino por mí. Los libros que siempre había querido leer ahora apilados en la mesita de noche, la bata que amaba colgada en la parte trasera de la puerta, las paredes respirando con espacio. Pensé en el funeral, en Delilah, en esa foto en la caja, en la voz de Julian en la grabación diciendo que nunca amó realmente a nadie porque nunca supo cómo ser honesto. Y por una fracción de segundo sentí una ola de tristeza, no por él, sino por mí, por cada versión de mí misma que trató de ser suficiente para alguien que no estaba listo para la verdad. Luego dejé pasar esa tristeza como una nube de tormenta que retumba, llueve y sigue adelante. La gente dice que los funerales son para los vivos, no para los muertos. Solía pensar que eso significaba cierre. Ahora sé qué significa elección. Puedes elegir quién eres cuando termina la peor parte de tu historia. Puedes decidir si el dolor se convierte en tu prisión o en tu punto de inflexión. Y yo elegí lo último. Así que esto es lo que quiero que sepas si estás leyendo esto y alguna vez te has sentido como si el silencio te hiciera invisible, no eres débil por permanecer en silencio, eres poderoso por saber cuándo no gritar. No estás roto porque te dejaron, estás completo porque te quedaste. El amor no es sufrimiento, la lealtad no es silencio. La verdad, no importa cuánto sacuda la habitación, te liberará. Julian no me debía perdón, me debía honestidad, e incluso eso llegó demasiado tarde. Pero me perdoné a mí misma por quedarme demasiado tiempo, por amar demasiado, por doblarme demasiado. Y cuando me alejé de su tumba, no solo estaba dejando atrás a un hombre, caminaba hacia mí. Si esta historia te conmovió, si te hizo repensar el amor, la traición o cómo se ve realmente la fuerza, compártela. Alguien más podría estar todavía sentado en silencio, esperando escuchar, no estás solo. Y a ellos les digo, no lo estás. Nunca fuiste el problema. Fuiste el milagro de alguien. Simplemente no supieron cómo tratarte como tal. Pero tú sí, y ahora eso es suficiente.